Información, historia e investigación a través de los datos. Ponemos la lupa sobre diversos temas que afectan a la sociedad y que no siempre se encuentran en las portadas de los medios de comunicación, ya sea ciencia, política, tecnología o problemas sociales. Siempre con las cifras en la mano. Arrancamos. Hay inventos y descubrimientos que cambiaron el mundo y la forma de verlo. La luz, Internet o el dinero son algunos ejemplos. Unas innovaciones que transformaron la forma en la que el mundo se comunicaba y vivía. Pero hay una invención en concreto a la que se conoce como la conquista de la humanidad, el coche. Cambió la vida de todas las personas y la forma en la que se transportaban. Hoy en día es normal que todas las familias tengan al menos uno. Pero hace unos años esto era algo exclusivo al alcance de muy pocos. Las ciudades, la economía y el trabajo no serían como son en la actualidad sin los automóviles. Pero ¿cuándo comenzó todo? Se tiene como antecedente la máquina de vapor, la cual dio lugar a la primera revolución industrial. Esta tuvo nacimiento en Gran Bretaña, que también es, junto a Estados Unidos, la cuna del coche. Sin embargo, la historia de este medio de transporte hay que dividirla en tres etapas: vapor, electricidad y gasolina. Al hablar de un invento siempre surge la misma duda: ¿quién fue la primera persona a la que se le ocurrió, en este caso, crear un automóvil? La respuesta a esta pregunta no es fácil porque no es solamente una persona. Ferdinand Verbies fue un célebre misionero jesuita chino y el posible inventor del primer vehículo a vapor del que se tiene constancia. Alrededor de 1672 diseñó como un juguete para el emperador Kangxi un carro propulsado por vapor. En sus manuscritos, Verbies escribió que ese vehículo podría moverse más de una hora, pero que no estaba diseñado para transportar personas ni mercancías. Además, no se sabe si finalmente este prototipo se llegó a construir. Por ello, no se puede asegurar que él fuese el primer hombre en diseñar e inventar un automóvil. El primer vehículo a vapor fue el Fardier, creado por Nicolas Joseph Cugnot en torno a 1769. Construyó también dos tractores a vapor para el ejército francés. Uno de ellos, de hecho, está expuesto en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de Francia. Sin embargo, sus inventos estaban bastante limitados por los problemas de la época con el suministro de agua y con el mantenimiento de la presión del vapor. El primer automóvil de combustión interna se atribuye a Carl Friedrich Benz en 1886, un hombre que patentó el sistema de regulación de la velocidad, el encendido por chispa con batería, la bujía, el carburador, el embrague, el cambio de marchas y el radiador de agua, unos hallazgos que le permitieron fundar su propia empresa. Cuando falleció, esa empresa pasó a manos de su mujer, Bertha Benz. Ella, en 1889, hizo historia al ir desde Mannheim a Pforzheim, ambas ciudades alemanas, en automóvil. Fue la primera persona en realizar un viaje largo en coche, un hito histórico por las dificultades de la época. Y es que ese automóvil tenía una velocidad máxima de unos 20 km por hora, gastaba muchísimo combustible y la gasolina solo se podía comprar en farmacias, donde además no estaba disponible en grandes cantidades. Pero la verdadera revolución llegó con Henry Ford. Henry Ford ha pasado a la historia por haber transformado la vida de la sociedad mundial al hacer accesible el automóvil para cualquier persona. Cuando tenía 10 años quedó fascinado al ver una máquina de vapor que ayudaba en las tareas de la granja en la que trabajaba. Fue ahí cuando decidió que quería especializarse en el mundo del automóvil. Años más tarde empezó a trabajar como aprendiz de maquinista, pero todo cambió 4 años después, y es que fue contratado como ingeniero en la compañía Edison. Allí, tras años de trabajo, le ascendieron a ingeniero jefe. En 1896, Ford inventó su primer vehículo, autopropulsado, al que llamó cuadriciclo. Fundó varias empresas, pero acabó cerrando todas. Sin embargo, como dice el dicho, a la tercera fue la vencida. En 1903 creó su tercer proyecto junto a 11 inversores, la Ford Motor Company. Por aquel entonces el vehículo tardaba años en fabricarse y tenía un precio prohibitivo, al alcance de muy pocos. El objetivo de Ford era transformar esta idea y hacer del coche algo cotidiano. Creyó que la mejor idea para poder fabricar muchos modelos y de una forma más económica era aplicando la teoría del taylorismo, un sistema que consistía en dividir las tareas entre los distintos operarios, cronometrándolos para que el trabajo de cada uno fuese eficiente. Para ello, Ford empezó a utilizar la cinta transportadora,
contrató más personal para hacer varios turnos y los duplicó. Con ello, consiguió reducir los costes de producción y el precio de los automóviles. En menos de 20 años, Henry Ford produjo más de 15 millones de coches, algo nunca antes visto. Mientras se perfeccionaba toda esta industria, llegaron los combustibles. En 1860, el belga Etienne Lenoir hizo funcionar un coche de motor de combustión interna, propulsado por gas de carbón. 10 años más tarde se empezó a utilizar la gasolina como principal combustible. Los primeros coches que la utilizaban fueron desarrollados de forma casi simultánea por ingenieros alemanes. A raíz de esto, se empezó a perfilar aún más una forma de transporte mucho más moderna, útil y económica. Hoy en día, como decimos, el coche es algo habitual en todo el mundo. La mayoría de las personas tienen al menos uno de ellos, pero fijémonos más en concreto en los datos de esta industria en España. Los últimos que conocemos son del año 2024. En ese periodo, el mercado español superó el 1.000.000 de coches vendidos por primera vez desde la pandemia. Se registró entonces un repunte del 7,1% interanual. La pandemia marcó un antes y un después en todo el mundo y la industria automovilística no se libró. En 2019 se vendieron 1,25 millones de vehículos en nuestro país. Un año después, el mercado tocó fondo, solo se vendieron poco más de 850.000 unidades. El coche más vendido del 2024 fue el Dacia Sandero, seguido por el Toyota Corolla y el Seat Ibiza. Sin embargo, las ventas de coches entran en juego dos factores. Por un lado, los de segunda mano y por otro lado, las marcas chinas. Empecemos por el primer punto. En España, los coches de segunda mano cada vez acaparan un mayor número de ventas. Así lo refleja el último barómetro de Ganbam, realizado también en el año 2024, año en el que se vendieron más de 2 millones de coches de segunda mano por un precio medio de unos 20.000 euros. Esto lo que hace es constatar que en España se venden el doble de coches de segunda mano que nuevos. Además, 4 de cada 10 de este tipo de vehículos tienen más de 15 años de antigüedad. Otro de los frentes abiertos y antes mencionados es el auge de las marcas chinas. El quinto modelo de automóvil vendido en España es de hecho de una marca procedente de este país. Entre las que destacan en el nuestro se encuentran MG, Omoda, BYD y Jaeco. Pero si hablamos de ventas tenemos que mirar también hacia Bruselas, donde se quiere empujar al mercado hacia los coches eléctricos. El objetivo de la Unión Europea y por consecuencia de España es claro, la implantación de coches eléctricos, un despegue que sigue alcanzando nuevas cuotas. Durante el mes de julio de 2025, los coches eléctricos fueron casi 1 de cada 10 vendidos en España, acaparando una cuota del 9% en las matriculaciones del mes. En concreto, se comercializaron un total de 8.812 unidades, un 130% más que en julio de 2024. Bruselas, en la presentación del Plan Auto 2030, dejó claro su propósito final, llegar a que se vendiesen 100.000 unidades. Para impulsar la compra de vehículos eléctricos se están implementando una serie de medidas bastante polémicas y criticadas, las zonas de bajas emisiones. Estas zonas están diseñadas para restringir la movilidad de los vehículos denominados como contaminantes. Con ellas se busca mejorar la calidad del aire. Actualmente en España abarcan ya los 100.000 campos de fútbol. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el 32% de las ciudades españolas están obligadas, por ley, a tener las zonas de bajas emisiones. La obligación recae en aquellos municipios con más de 50.000 habitantes. Madrid, por ejemplo, concentra el 80% del total de la superficie con zonas restringidas a determinados vehículos, con 605 kilómetros cuadrados. Le siguen Barcelona con 95, Badalona con 12, Málaga con 4,4 y Córdoba con 2,5 kilómetros cuadrados. ¿Y cómo funcionan estas zonas? Se prohíbe el acceso y la circulación a los vehículos con clasificación ambiental A, es decir, sin distintivo ambiental. Existen exenciones para residentes empadronados, vehículos históricos, vehículos de personas con movilidad reducida y servicios de emergencia. Pero a veces también es necesario un registro o que se presente un permiso previo. La restricción es además permanente, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. El control se realiza mediante un sistema de cámaras que leen las matrículas y que comprueban en un registro la etiqueta ambiental. Hay 5 tipos distintos de etiquetas. La cero es la de como su nombre indica, cero emisiones.
Corresponde a los vehículos eléctricos enchufables con una autonomía superior a los 40 kilómetros, los cuales pueden circular libremente por las zonas de bajas emisiones. La etiqueta Eco es para los vehículos híbridos no enchufables, propulsados por gas natural, o los enchufables pero con una autonomía inferior a los 40 kilómetros. Este tipo de coches pueden también circular por esas zonas. La etiqueta C es para los de gasolina matriculados a partir del año 2006 y los de diésel matriculados a partir de 2014. Pueden acceder, circular y estacionar dentro de este tipo de zonas. La etiqueta B es para los vehículos de gasolina matriculados entre 2001 y 2005 y los de diésel matriculados entre 2006 y 2015. Aunque pueden acceder y circular, no pueden estacionar dentro de las zonas de bajas emisiones. La etiqueta A es como no tener ninguna, por lo que no pueden acceder bajo ningún concepto a este tipo de zonas. Para este tipo de vehículos, los eléctricos necesitan un punto de carga y llama la atención cómo poco a poco se están haciendo un hueco en nuestras ciudades. Según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, se han contabilizado solo en la Comunidad de Madrid más de 6.000 puntos de recarga. Sin embargo, aseguran que 2.000 están fuera de servicio o inutilizados. Esto puede parecer una cifra alta, pero según un estudio de esta misma asociación, para poder cumplir con los propósitos de la Unión Europea, habría que instalar más de 65.000 puntos de recarga para el año 2030 y casi 116.000 para el 2035. En cuanto a los vehículos eléctricos, se suele hablar también mucho de la seguridad. Y es que no son pocas las veces que hemos visto a través de los medios de comunicación o las redes sociales un vehículo de este tipo ardiendo. Según la Organización de Consumidores y Usuarios, las diferencias entre un coche eléctrico ardiendo y otro de gasolina son bastantes. En este tipo de vehículos, en los eléctricos, las baterías pueden arder sin la necesidad de que haya oxígeno. Esto hace que sea mucho más complicado de apagar y que se necesite mucha más agua para poder lograrlo. Además, las baterías de estos coches están hechas de litio, lo que hace que liberen mucho más calor que un vehículo de gasolina o de diésel. Y hablando de seguridad, ¿saben cuál es el vehículo más seguro de todo el mundo? Para poder hablar del coche más seguro del mundo hay que mirar a Estados Unidos y concretamente a la Casa Blanca. La Bestia es el coche presidencial fabricado por General Motors, que acompaña a los presidentes estadounidenses. Con la vuelta de Donald Trump, este coche tuvo una serie de mejoras para cumplir con los más altos estándares de seguridad y tecnología. De hecho, durante su primer mandato, Trump aseguró que era una fortaleza sobre ruedas. Este vehículo mide 5,5 metros de largo y pesa alrededor de 6.800 y 9.000 kilogramos. Esto se debe a la gran capa de blindaje que tiene, que alcanza los 20 centímetros de grosor, una capa que está formada por aluminio, acero, titanio y cerámica. Las puertas además son muy resistentes, tienen casi el mismo peso que el de las puertas de un avión Boeing 757. Las ventanas están compuestas por 5 capas de vidrio y policarbonato y solo una de ellas se puede bajar, la del conductor. El motor, por otro lado, ofrece entre 300 y 330 caballos de vapor, lo que hace que se pueda desplazar en condiciones extremas con mucha estabilidad. Los bajos tienen planchas de acero para proteger el coche y a sus integrantes de posibles explosiones. Algo que llama mucho la atención son los neumáticos, ya que están equipados con tecnología Run Flat. ¿Esto qué quiere decir? Pues que pueden seguir circulando durante más de 100 kilómetros incluso si son perforados. ¿Y qué hay en el interior? Está completamente preparado para extinguir incendios y, atención, para proteger a los integrantes de ataques bioquímicos. Dentro hay espacio para 7 personas. En la primera fila se encontrarían el conductor y una escolta. La segunda suele ser ocupada por el jefe de gabinete y personal de confianza, mientras que la tercera está reservada para el presidente y su acompañante, que suele ser la primera dama. En el interior también hay un botiquín de primeros auxilios, bombonas de oxígeno, bolsas de sangre compatibles con la del presidente, cañones de gas lacrimógeno, armas de diferentes calibres y cámaras de visión nocturna. La historia de los automóviles, como vemos, es larga y compleja. Fue un invento que empezó siendo para muy pocos, con unos precios inalcanzables y con tiempos de fabricación muy largos. Henry Ford fue el que apostó por cambiar esto y el que hizo que poco a poco todo el mundo pudiese optar a comprarse un coche. Un medio de transporte sin el cual no podríamos concebir el mundo actual ni tampoco nuestro estilo de vida. Nosotros seguiremos analizando estos datos y muchos más en otro programa. Recordad mirar siempre con lupa cualquier cifra o problema social, porque muchas veces los datos reflejan una realidad silenciada. Nos vemos en otro programa de La Lupa.